W, una noticia. Le aceptaron la renuncia al abogado. Nos atiende a esta hora. Doctor Germán Calderón España, bienvenido a la W. Muy buenos días, Julio, y muy buenos días a todos los que lo acompañan y a los oyentes. ¿Quién está mintiendo en este episodio de la conciliación? Bueno, en primera instancia, en dos oportunidades miente el señor ministro de Relaciones Exteriores en relación con mi persona. Uno, porque dice que yo actué en la revista Semana del día sábado, dice que yo actué tanto en el Comité de Conciliación del 14 de diciembre como en la audiencia del 15 de diciembre celebrada en la Procuraduría General de la Nación sin poder. Y resulta que eso no es cierto porque yo presenté la renuncia al poder el día 13 de diciembre en las horas de la noche. Fui hasta su casa a decirle que iba a reiterar mi posición que le había dado ya en 4 o 5 documentos y que si habían tenía que me retiraba del proceso. Cuando llegué a su apartamento, habían 2 periodistas de Semana haciéndole una entrevista. Traté de interrumpir la entrevista para que me dieran 5 minutos para informarle. Como no me lo permitieron, le dije a un funcionario que se encontraba en su casa mi posición y que me retiraba porque mi esposa estaba muy enferma y de hecho sigue enferma. Entonces, él miente porque a las 9:51 del día siguiente, es decir, del jueves 14 de diciembre, me ha llamado la doctora Paola Ramírez, que es la jefe jurídica interna de la Cancillería, a decirme que yo tenía que asistir al comité, que era una obligación mía porque de conformidad con el Código General del Proceso, cuando uno renuncia, si no se le acepta, los efectos del poder se surten hasta 5 días después de presentar la renuncia. Y efectivamente tenía razón, por eso me enviaron un link, de lo contrario, pues si no hubiese sido el apoderado no me hubieran enviado el link. Yo participé virtualmente en ese comité del 14 de diciembre y asimismo participé en la audiencia del 15 de diciembre en la Procuraduría General de la Nación, al punto que cuando sale en la revista Semana el canciller diciendo que yo no soy el apoderado, la procuradora 119 judicial que lleva la conciliación me escribió por correo a las 3 de la tarde del día sábado diciendo que yo seguía siendo el apoderado y que hasta tanto no se designara otro apoderado, yo sería el apoderado, y hasta la fecha de ayer lunes a las 4:28 de la tarde se me notificó por parte de la Cancillería a través de un oficio que se me había aceptado la renuncia. Doctor Calderón, tanto el comité como usted recomendaron conciliar. El ministro dijo que jamás va a conciliar y que la demanda que se la cobren en su tumba. ¿Cuáles son los argumentos para no conciliar del ministro? Ustedes recomendaban conciliar, pero él también es abogado. Él es un hombre que conoce muy bien la Constitución. Es un hombre del servicio público brillante de muchos años. ¿Qué argumento tiene él para no conciliar? No tiene un argumento, por lo menos jurídico. Lo único, pues, es que él está haciendo caso directo al señor presidente de la República, a quien no existe un asesor jurídico que le diga que eso está mal, que lo que está pensando está mal. Es decir, que la norma y la jurisprudencia no prevén la declaratoria desierta en casos como ese. Y entonces, si no tienen asesores que les digan, sino que vayan siempre en la corriente de ellos, pues nunca se van a dar cuenta que están cometiendo un error. Y yo pienso que ese es como la situación del ministro, porque jurídicamente, de conformidad con los conceptos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría para la Función Preventiva de la Función Pública, ese declaratoria desierta no era viable y tenía que, o mejor, el proceder o lo prudente en este momento, lo adecuado es conciliar, máxime cuando se ha presentado una fórmula de arreglo que no genera ningún detrimento patrimonial al Estado. Obviamente el error comienza en los pliegos que se hicieron en contravía del deseo del señor presidente y del propio canciller. Aparecería un factor externo que desconocemos para que unos subalternos del canciller le lleven la contraria y hagan un pliego a la medida de un proponente. Pero una vez que se hace el pliego y una vez que el proponente se presenta, pues la culpa no es del proponente. Él se presentó en unas condiciones y las ganó. ¿Cuál es su opinión sobre el comentario que ha hecho el Contralor sobre el tema? Pues
en relación con la declaratoria desierta, ¿me preguntas? Se ha pronunciado sobre el tema. Permítame, yo le leo, no sé si usted lo tiene ahí, Juan Pablo, que es nuestra primera noticia de hoy. Acá la tengo. Dice lo siguiente la Contraloría. Advierte que la Cancillería declaró la urgencia manifiesta para adjudicar el contrato de pasaportes sin ajustarse a la ley, luego de la petición de información que hizo el Contralor al Canciller por la controversia en torno a la licitación de pasaportes. El ente de control emitió una resolución en la que señala que la urgencia manifiesta que se utilizó para entregar este contrato a dedo no se ajustó a las normas. ¿Qué piensa usted de eso? Sí, la Contraloría General de la República hizo un análisis, como lo debe hacer en estos casos de declaratoria de urgencia manifiesta. Las entidades inmediatamente tienen que remitir el expediente a la Contraloría y ellos hacen ese análisis fáctico jurídico en el que determinan si los hechos que dieron lugar a la declaratoria desierta están ajustados o adecuados a las normas legales. Y en este caso, pues entiendo que, por lo que me acaba de leer, que el Contralor ha dado un concepto negativo, por lo tal pues esa figura de urgencia manifiesta se cae. Lo que no se sabría y habría que preguntárselo al Contralor, cuál es el efecto frente al contrato adjudicado por el término de un año a la unión temporal. Abogado, yo quiero que nos remitamos a ese 13 de diciembre cuando usted asiste al apartamento del señor canciller Álvaro Leiva, porque él afirma que cuando usted llegó tenía una posición de conciliar y cuando usted sale de ese apartamento, que recibió una llamada que usted nos comenta que era que su esposa estaba muy enferma, pues inmediatamente usted cambió de decisión y era entonces ahora de otro tema frente a esa conciliación. ¿Eso es cierto? No, absolutamente no es cierto. Porque, pues, como lo di a conocer en un comunicado ampliamente difundido a todos los medios de comunicación, hay 5 momentos en los cuales yo informé, o por lo menos recomendé al Comité de Conciliación que había que conciliar. El primer momento fue justo el 24 de noviembre de 2023, el día en que se celebró el Comité de Conciliación, el primer Comité de Conciliación en el que participó la doctora Marta Lucía Zamora como directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con su equipo, en donde hicieron una exposición de un análisis de los riesgos que corría ese eventual proceso si no se conciliara. Pero adicionalmente ella soportó su concepto en conceptos de la Contraloría General de la República muy fuertes, en donde se advertía que iba a haber un riesgo en caso de que no se conciliara. El segundo momento fue una recomendación al comité que yo hice a través de una ficha que los apoderados tenemos que subir cuando hacemos parte de un comité de conciliación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Esa ficha fue el 7 de diciembre de 2023, en la que claramente, después de hacer una larga exposición, yo digo y sintetizo en lo siguiente. Dice textualmente: en el actual asunto que nos ocupa, el riesgo de pérdida, conforme a lo conceptuado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Contraloría General de la República, es alto. Máxime si le adicionamos un entorno fáctico dado por los hechos de última hora que, sin lugar a dudas, va a ser objeto de análisis en el debate probatorio. El tercer momento en el que yo expuse mi posición en forma consistente y congruente fue en una ficha técnica que hice y subí y cargué a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el día 14 de diciembre de 2023, en la que reiteré mi posición y mi recomendación al comité era conciliar parcialmente. En ese momento, si uno no colocaba una opción de conciliar o no conciliar o conciliar parcialmente, el aplicativo no le daba la posibilidad de adelantar a la continuación del formulario que se llena vía electrónica. Y varias personas me dijeron ese día, porque eso lo hice en la Cancillería, en la Oficina Jurídica Interna, me dijeron que yo tenía que colocar no conciliar. Y yo les dije, esa no es mi posición. Y si ustedes me llegan a colocar en ese aplicativo, porque ellos me estaban ayudando a subir el aplicativo, que yo no había podido hacerlo porque es un aplicativo bien complejo, y ellos me estaban ayudando porque tienen más experiencia en eso, y me pidieron que yo cambiara mi opinión de no conciliar, y yo me sostuve en conciliación parcial porque dije esa es mi posición, esa será mi recomendación al comité.
El cuarto momento es en el mismo comité de conciliación del 14 de diciembre de 2023, en el que recomendé a viva voz conciliar, revocando los actos administrativos y adjudicando el contrato, y esa recomendación fue superada por mayoría de 3 votos a 1, en el que los miembros del comité aprueban la conciliación, aprueban revocar los actos y aprueban adjudicar el contrato sin indemnización de perjuicios. Y un último momento en el que recomendé fue en la renuncia que presenté el día anterior al comité, que bien había podido ser aceptada y yo no hubiera asistido ni a este comité, ni a la audiencia, ni a los hechos consecuentes, pero no se me aceptó, y en esa renuncia yo nuevamente reitero mi posición de conciliar. Doctor Calderón, España, aquí obviamente hay mucha filigrana jurídica, pero al final pues estamos ante el siguiente problema. El comité recomienda conciliar y el canciller ha dicho no vamos a conciliar. ¿Qué prima, lo que diga el canciller o lo que diga el comité? No, es que ya el canciller ya no tiene ningún rol, ningún papel en la conciliación. ¿Por qué? Porque la conciliación ya fue aprobada el 14 de diciembre, ya fue certificada por el comité, ya fue expuesta en audiencia por este apoderado. De tal manera que lo que hizo la procuradora fue complementar algunos aspectos, solicitar alguna información para complementar esa conciliación. Si el apoderado, la convocante hoy, aprueba esa conciliación, eso pasa directamente a un control de legalidad al tribunal, y si el tribunal avala jurídicamente la conciliación celebrada hoy, si se celebra hoy, pues inmediatamente los efectos de revocatoria de los actos y de adjudicación del contrato quedan per se, es decir, por sí solos establecidos. Ahí ya no se necesita que se revoque, que el ministro entre a revocar o no entre a revocar. Ya el comité profirió su decisión mayoritaria, vinculante y obligatoria, fue expuesta en conciliación, en la audiencia de conciliación, y si hoy se complementa, y si hoy el convocante dice acepto la conciliación, ya el señor ministro, ningún miembro del gobierno puede intervenir en eso. Sí, abogado, una fuente nos cuenta que van a despedir a todo el comité de conciliación por ir en contravía de lo que dice el canciller. ¿En qué nos dejaría ese escenario? No, pues ahí sí sería una decisión unilateral de la administración en la cual yo no tengo ninguna injerencia. Pero si eso sucede y los nuevos miembros deciden que no se concilia, ¿en qué escenario estaríamos? Pues estarían incurriendo en una grave conducta, en una presunta y grave conducta de carácter penal, porque estarían contrariando ya una decisión adoptada que fue expuesta en una audiencia pública. Ahí habría un presunto fraude procesal, de pronto una falsedad ideológica, diferentes conductas que se podrían consultar a los penalistas, pero realmente pues no veo como una decisión que tiene fuerza vinculante y obligatoria de conformidad con las normas establecidas para la conciliación administrativa y extrajudicial en Colombia se vaya a revocar. Abogado Germán Calderón, España, ¿desde cuándo usted empieza a participar en medio de esta licitación? Porque los problemas de esto no vienen en esta conciliación, sino desde los pliegos que incluso el mismo presidente quiso cambiar y pidió cambiarse para que no quedara en un solo oferente. ¿Usted antes, si participó, no vio algún tipo de irregularidad que podría llamar la atención incluso de las autoridades ante este llamado que también hizo el presidente? No, jamás. Yo fui vinculado mediante un contrato de prestación de servicios para asesorar a la Dirección Jurídica Internacional a partir del 7 de noviembre. Estoy hablando de un mes y unos días más. Es decir, yo no tuve nada que ver ni en el proceso de licitación, ni siquiera hasta cuando se llegó, ni cuando se profirieron los actos administrativos. Yo simplemente llegué por cuenta de una asesoría que iba a desempeñar ante esa oficina, y después se me informó que querían mis servicios profesionales en la medida en que yo soy litigante, también para apoderar este proceso de conciliación, porque eso fue notificado ahora en noviembre, los primeros días de noviembre, creo que el 30 de octubre o 1 de noviembre, y a partir de ahí fue que se me empezó a auscultar caminos para poder yo apoderar. Yo acepté, se me hizo una modificación del contrato en la que se me adicionaba esa función o esa atribución de apoderamiento y de facultad para conciliar, y yo acepté, firmé el modificatorio, pero pues a raíz de todas estas circunstancias pues tuve que renunciar, y pues debidamente conocido por todos ustedes, pero no tuve nada que ver en el proceso licitatorio. Usted que vivió toda esta situación desde adentro, ¿cuál ha sido el papel que ha jugado el presidente de la República, Gustavo Petro? No, el presidente ha enviado una directriz y el canciller pues la ha querido acoger,
pero pues como ustedes se pueden dar cuenta, el comité, sus funcionarios no lo aceptaron porque, entre otras cosas, si aceptaran no conciliar, pues estarían de acuerdo en que hubieran hecho mal todos los actos precontractuales de la licitación, y pues ellos mismos hacían parte del comité de contratación, por lo cual estarían contrariándose, incurriendo de pronto también en otras presuntas faltas disciplinarias y penales. O sea que usted coincide con lo que dicen algunos expertos, y es que el canciller nunca podrá conciliar porque sería reconocer su error. En primera instancia eso es cierto, pero además que ya él ya no tiene ningún rol en este proceso de conciliación. Ya, digamos, el caso está ante una audiencia que se va a celebrar hoy martes. En la audiencia la procuradora expondrá si se cumplieron los requerimientos por parte del comité en cuanto a complementar la información para poder que el convocante, el señor apoderado de la parte convocante, acepte o no acepte la conciliación, y ya queda en manos del tribunal. Es decir, ya la administración no tiene ningún papel, ningún rol en esta conciliación. Abogado, teniendo en cuenta la personalidad y el carácter, ¿no?, y la trascendencia que tiene Álvaro Leiva en el ministerio y en la opinión pública, ¿cuál será la razón para que él, que sabe perfectamente quiénes son los responsables del lío en que lo metieron, sigan trabajando en la Cancillería? Nunca he podido entender ese aspecto, porque si por lógica razón una situación de esta llega a un punto de debate tan fuerte en el que el propio presidente ha dicho que ha habido corrupción en esa parte precontractual, pues yo como representante legal de una entidad y ordenador de gasto inmediatamente hubiera apartado a los funcionarios que hicieron parte de ese proceso, a todos, absolutamente a todos. Le transmito una de las preguntas que hace Daniel Coronel en su columna del pasado domingo. ¿Cuándo vino a enterarse el canciller de las observaciones de los interesados? Yo me imagino, pues presumo que cuando nos declaró desierto el proceso, porque uno de los argumentos, cuando yo leo la resolución de declaratoria de desierto el proceso, es que habían 53 observaciones de diferentes posibles proponentes en esa licitación, y al parecer yo lo que entiendo es que no se le dio ninguna relevancia a esas observaciones. O sea que antes de ese momento, que ya era pues un momento bastante adelantado del proceso, el canciller no tenía la menor idea de lo que estaba sucediendo. Pues presumo, o sea, de buena fe que el canciller estaba ajeno en la medida en que él tenía la representación legal delegada en el secretario general. Era el secretario general quien debía haber pues estudiado rigurosamente esa cantidad de observaciones y haber adoptado unos caminos correctivos en torno a garantizar la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades de todos los proponentes, que es el argumento central nuclear de los actos administrativos acusados. Pero entonces vamos hilando a partir de esta pregunta de Lucas, abogado. El señor Salazar, secretario general de la Cancillería, cuando usted habla con él, ¿qué explicación da a no haber atendido esas observaciones? No, él no hace referencia a ninguna situación de esas. Él dice que su concepto era, que su proceder fue siempre ajustado a derecho, y pues esos actos administrativos todavía tienen una presunción de legalidad hasta que un juez no los declare nulos, pero claramente uno observa o le llama a uno la atención el hecho de que él no haya participado en el comité del 14 de diciembre, en el que adujo un impedimento que ya se había votado el 24 de noviembre, en presencia inclusive de la doctora Marta Lucía Zamora, y él nuevamente echó mano de ese impedimento. El comité volvió y se lo negó, y él dijo entonces que se salía porque él no quería estar en esa reunión. Y claro, yo entiendo que él no se quiere contradecir porque él es amigo del señor canciller, y si él vota por no conciliar, pues lógicamente estaba aceptando que los actos eran ilegales, y si él vota por conciliar, pues está en contravía de su amigo de 40 años. Entonces eso sí le causaría un problema grande a él, pues de manera personal y profesional. ¿Cuál es el impedimento que él presentó en noviembre pasado?
Él sostuvo que por haber conocido el proceso, por haber sido miembro del comité de contratación, por haber sido el ordenador del gasto, el director del proceso, que había conocido el proceso. Y hay un impedimento que habla en el Código General del Proceso de que cuando uno ha conocido el proceso debe declararse impedido. Pero eso, en la primera sesión del 24 de noviembre, la doctora Marta Lucía Zamora hizo una extensa explicación del por qué no procedía a ese impedimento, entre otras cosas porque, pues si fuese así, todos los miembros del comité de conciliación que hacen parte del mismo comité de contratación, pues estarían impedidos. Usted como abogado, pues usted ve el trabajo de otros abogados. En el caso del señor Salazar, ¿usted considera que fue negligente en esta circunstancia? Bueno, yo no podría tildar de negligente, pero sí yo considero respetuosamente que hubo falta de rigor. Uno en estos procesos contractuales debe tener el mayor rigor y cuando hay observaciones de tal calibre y en tal cantidad, pues definitivamente uno tiene que tomar correctivos, adoptar normas que propendan por la transparencia, porque los procesos sean públicos. Ojalá estos procesos se hicieran en una mesa redonda en la Plaza de Bolívar, que todo el mundo participara, que todo el mundo hiciera observaciones, que todo el mundo dijera, mire, yo tengo conocimiento de actos de corrupción, y los pusieran sobre la mesa. Pero entre más se cierren, entre más oculten los temas, pues más problemas van a haber en el interior de las instituciones, como así me lo ocultó el Comité de Conciliación de ayer, porque yo ante requerimientos que le hice, pues transmitiendo los requerimientos de la Procuradora Judicial 119, le solicité por correo el sábado, el domingo, el lunes, y a mí nunca se me notificó que iba a haber comité, porque yo por mandato de la misma Procuradora y de la ley, yo tenía que estar en esa reunión. Ese comité de ayer está viciado de nulidad. Ese comité es ilegal porque va en contravía de los reglamentos internos del Comité de Conciliación de la Cancillería y también de la ley 2220 del 2022, que es la ley rectora de la conciliación extrajudicial en Colombia. Y a mí no se me notificó sino hasta las 4:28, cuando ya terminó el comité, que yo había sido aceptada la renuncia, pero el comité debió haberme invitado, o por lo menos haberme dicho que había una designación de otro apoderado que iba a asistir al comité, porque a mí no se me había aceptado la renuncia. Entonces me obligaron a ir al comité del 14, pero ayer no se me informó y yo estaba muy preocupado porque tenía unos deberes que cumplir ante la Procuradora. De hecho, ella me llamó varias veces diciéndome, lo estoy esperando con los documentos, lo estoy esperando con el certificado, lo estoy esperando con todos los asuntos que le requería el comité, y a mí se me ocultó absolutamente todo lo que pasó ayer. Doctor Calderón España, aquí ha habido pues indicios de hechos de corrupción y señalamientos de parte y parte. Se habla de viajes, se habla de pliegos a la medida. ¿Usted ha sentido durante todo este proceso que hay corrupción en el medio? No, yo no puedo decir eso, no puedo decir, si la hay no la puedo decir, porque yo estaba ajeno al proceso en la medida en que yo llegué el 7 de noviembre y me restringo exclusivamente a mi rol, era estudiar los actos administrativos, algunas asesorías de otra índole que hice a la Oficina Jurídica Internacional, y todo está evidenciado, todo está en documento, porque yo soy un hombre que dejo huella de absolutamente todo, los correos, de las entregas de mis productos, de lo que se me solicita, de todo, porque uno como abogado pues aprende de que los elementos materiales probatorios y la evidencia física son las que lo sustentan a uno en una investigación. Calderón España, hay nuevo abogado. ¿Se estila que usted haga un empalme con el doctor Matallana? Sí, el doctor Matallana, a quien conozco y sé de sus grandes calidades como profesional, experto en la materia de contratación estatal, escritor y profesor de la Universidad de Externado, sé de sus grandes calidades, con mucho gusto le presentaré un informe, que eso ya lo había pensado hacerlo hoy, un informe no solo a él, sino al comité, indicándole pues hasta dónde yo llegué. El abogado saliente de la Cancillería en el caso de los pasaportes. Esto se complica y se complica. Una última pregunta bastante comprometedora, doctor Calderón España. Sí, señor. ¿Cuál es el peor escenario para Colombia y cuál sería el mejor escenario para Colombia? El mejor escenario en lo particular de esta licitación es conciliar, porque la fórmula de arreglo no genera detrimento patrimonial. El peor escenario es no conciliar. Y si me lo pregunta para el país, pues también le contesto. Si no hay conciliación y es el peor escenario, ¿eso cuánto le cuesta a Colombia, más o menos?
Pues eso más o menos son 120.000 millones de pesos más la indexación, que eso podría en 2-3 años que resulte el fallo definitivo de este proceso ascender a unos 300.000, 350.000 millones de pesos. ¿Y en la conciliación cuánto le cuesta a Colombia? No, si se logra conciliar es simplemente adjudicar el contrato, que entre otras cosas lo adjudicaron por un año bajo la égida o la figura de la urgencia manifiesta. Yo había recomendado adjudicar solo por 3 meses, pero en el caso de la conciliación, pues alargarían el año por el contrato por 2 años más. Eso equivale a 3 años, que es lo que establecían los pliegos de condiciones, y se evitaría absolutamente un detrimento patrimonial a los recursos del Estado. Doctor Calderón España, abogado saliente de Colombia, gracias por atendernos. Una feliz mañana. Muchas gracias, Julio.